buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a su programa Geopolítica 2.0. El mundo está convulso, el mundo está complicado. Quizá lo más dramático son las 130 personas que murieron en Francia, en París, más los heridos, pero sobre todo la amenaza que se cierne sobre el mundo, justamente proveniente de aquellos factores que decidieron impulsar una ola de terrorismo contra el mundo, fundamentalmente contra el mundo democrático. Francia, como todos sabemos, ha sido víctima del terrorismo organizado, terrorismo fundamentalmente construido pues, por los elementos provenientes del yihadismo, del islam radicalizado, de esas corrientes de individuos no acordes, no conscientes, no respetuosos pues, de la, digamos, de aquellas cosas que el hombre anda buscando, como es la paz, la democracia, la libertad. En ese sentido observamos pues cómo Francia, el país, la cuna pues de la liberté, de la égalité y de la fraternité, ha sido herida de muerte. Un tremendo atentado que sacudió las mentalidades, las conciencias democráticas y del mundo en general. Francia ha sido atacada, pero, ojo, ayer fue Rusia, el avión, y años atrás fueron los Estados Unidos, cuando fueron bombardeados el World Trade Center de New York, cuando fue bombardeado, intentado bombardear la propia Casa Blanca, o cuando fue prácticamente también atacado el Pentágono. Hay una simbología que es muy interesante. En el año 2012 ocurre el famoso atentado a las torres del World Trade Center, es decir, el centro del capitalismo, el corazón del capitalismo, la hechura del protestantismo. Pero fue atacado también el poder militar, es decir, el Pentágono. Pero también fue atacado el poder político, la Casa Blanca. La otra simbología es justamente la que ha sido atacada también Rusia, un país que tiene o que ha mantenido un disenso con los Estados Unidos por la cuestión de Ucrania y que seguramente fue aprovechada por estos factores islámicos al encontrar una fisura en el mundo, llamémoslo no islámico, y decidieron lanzarse esa aventura y provocar la muerte de casi 300 personas volando un avión que venía de Egipto hacia San Petersburgo. Pero también hay una particular señal de amenaza por parte del yihadismo, y es la que, como ellos dicen, piensan también atacar el Vaticano. Es decir, atacaron el corazón norteamericano, atacaron a Rusia, y ahora piensan atacaron ahora a Francia, la razón, la ciudad de las luces, la libertad, la fraternidad, la igualdad, pero también ahora amenazan con atacar al Vaticano y destruir la simbología que sustenta una buena parte del pensamiento católico como edificación. Estamos entonces ante un verdadero choque de civilizaciones, a pesar de que el presidente Hollande manifestó, comprensible pues, su estado de ánimo al ser víctima pues, de tantos muertos, al decir que esos actos cometidos por estos individuos no se corresponden con una civilización. Sin embargo, más allá de ese acto que evidentemente mostraba su rostro compungido por el dolor y por la rabia, lo llevó a hablar, en mi opinión, humildemente, en términos un tanto idealistas. Cuando digo eso es porque no ponderó seguramente que el realismo indicaba que había que actuar y ponderar a ese grupo de yihadistas que decidieron realizar ese acto tan perverso y tan criminal, representan en efecto una visión particular de esa civilización que se engloba en el Islam. No se trata pues que los musulmanes sean los terroristas, no, nadie dice eso.
Pero lo que hay que saber también es que la mayoría de los terroristas son musulmanes. Repito, no los musulmanes son los terroristas, pero la mayoría de esos terroristas sí son musulmanes, son de origen musulmán. Y el solo hecho, basta con citar lo que señala la prensa, en el momento que estos disparaban en el famoso teatro Bataclan, como lo llamaban, Alá es grande, demuestra y exuda esa visión fanatizada que en última instancia pone en evidencia que hay un enfrentamiento entre aquellos factores que se enmarcan en la globalización, léase en el mercado, léase en los valores de la democracia, léase en los valores de la libertad, y que en la igualdad sexual, y que ello entra en una franca contradicción con algunos postulados, según la visión de algunos musulmanes, de lo que dice el Corán. Hay que entender en primer lugar que el Islam, ellos son un factor civilizatorio que no acompaña al mundo occidental, en primer lugar, porque el mundo occidental es un mundo secularizado, es decir, la iglesia va por un lado, la religión va por un lado, y los asuntos y la política, y los asuntos de Estado y la política van por otro. En cambio, en el Islam eso es una conjunción, eso es un mélange de religión, cultura, civilización y política. Razón por la cual, en buena parte, ese fundamentalismo islámico que coloca bombas, que ametralla personas, que decapita a seres humanos en el Medio Oriente y los presenta tan grosera y criminalmente, es una demostración de que ellos se están enfrentando a la globalización como un hecho. La globalización, en efecto, sí es cierta, ella está allí, porque está la Coca-Cola, está el Blue Jean, está el whisky, pero están también las formas de convivencia ciudadana, y que el mundo islámico, en buena parte, o por lo menos esos sectores fanatizados, llevan una prédica, y de la prédica han pasado a una práctica criminal de castigar, de lesionar ese corazón de la democracia en Occidente. Entonces tenemos pues que el Islam es o esa forma organizada terrorista, es una forma de protestar contra la globalización. La soberbia de la globalización les hace daño a ellos, y ellos entonces ejecutan prácticas que en alguna ocasión, por cierto, Occidente también practicó. Basta recordar las cruzadas. Sí, basta cruzar las cruzadas, visitar las cruzadas, en la que, como señalara un historiador francés, François Bonacieux, quien narraba, o quien narra en su libro El Diccionario Medieval, narra cómo los cruzados llegaron a Jerusalén luego de masacrar a la población, y tal como narraba, decía, los caballos, entramos a Jerusalén y los caballos caminaban con dificultades por cuanto la sangre le llegaba a las corvas de los animales. Como comprenderá, ahí se trata de una masacre que cometió Occidente o los cruzados por pretender cristianizar a esa población musulmana que les consideraban infieles. Yo soy de la teoría, posiblemente algunos estén en mi contra, no estén de acuerdo conmigo, que eso se queda pues en la memoria histórica. Luego, el propio siglo XX, a principios del siglo XX, con los acuerdos Sayet-Picot, quienes estos dos, canciller británico y el canciller francés, se pusieron de acuerdo para construir, entre comillas, un mapa sobre el Medio Oriente. Una vez derrotado el Imperio Otomano, el grupo en el cual incluso estaba Rusia, inscrita en esos acuerdos, sin embargo, la Revolución Rusa, con Lenin a la cabeza, abortó pues la presencia de Rusia en esa conjunción de esos tres factores. Es en ese sentido, queridos amigos, que nos encontramos como el siglo XX fue el escenario, al principio del siglo XX, en el cual
los factores árabes fueron construidos por la mano occidental. Léase Irak, léase el Líbano. Ellos todos fueron construcción del mundo occidental. Y ello dio pie, pues, para que en esa zona se encontrasen justamente los factores que hoy en día adversan al mundo occidental. Estados Unidos, Rusia, Francia han sido afectados. Hoy Rusia encabeza una postura frente al mundo musulmán. Pero es que también China juega un papel significativo por cuanto China, parece mentira, tiene una minoría muy dinámica que está motivada por la influencia musulmana. Es decir, tienen 20 millones de personas adeptos al Islam. Evidentemente esto permite comprender que las relaciones internacionales observan un cambio gradual. Hoy en día el enemigo ya no es Putin, ya no es Rusia, por el caso de Ucrania. Cuestión que, por cierto, dijimos en una ocasión, y ello le causó un cierto escozor a algunos amigos por una postura de quien les habla y de otros más, no en defender a Putin, sino en destacar que Putin estaba actuando de conformidad con lo que le dictaba su interés nacional como gran potencia. Cuestión también advertimos que el propio Kissinger señaló con el dedo en una conferencia que los Estados Unidos y Occidente estaban equivocados frente a Rusia por el tema de Ucrania, porque Ucrania era la esfera de influencia rusa y mal podíamos nosotros, decía Kissinger, pretender intervenir, cuestión que lo hicieron, y Putin pasó a ser del hombre, del zar simpático de la Rusia del siglo XXI al individuo, del enemigo número uno. Y también dijimos en una ocasión que Occidente estaba cometiendo un grave error al no ponderar la realidad del enemigo menor y el enemigo mayor. Quizás citamos en exceso a Winston Churchill, pero es que la enseñanza que brinda este personaje, e incluso que brindó el mismo Roosevelt, cuando a la hora de la verdad escogieron entre un mal mayor y un mal menor, léase, entre Hitler y Stalin, decidieron optar por aliarse con Stalin para enfrentar a Hitler. Hoy en día, no digo que se pretenda reeditar ese esquema, pero sí, obviamente, observar que en el mundo ocurren transformaciones y cambios que si tú no los observas con el ojo del realismo, tú puedes pecar y puedes incurrir en un error, como se ha incurrido justamente con el Medio Oriente. El presidente Putin en una ocasión, hace más de un año, hace 2 años y algo, a propósito de esas famosas mal llamadas primaveras árabes, que también dijimos que no podían ser primaveras, pues en esa idea romántica de asociar los procesos transformadores del mundo árabe, pretendieron asociarlo a la primavera de Praga de 1961-68, cuando fue invadida por las tropas soviéticas, para acabar con ese sentimiento democrático. No, eso no eran primaveras árabes, eso era un infierno árabe, porque lo que está detrás del mundo árabe es el petróleo. Y ello no le importa al mundo cuán o tan democráticos sean esas regiones. Por el contrario, lo que importa es el valor que tengan esas naciones, justamente lo que tienen en su subsuelo, que es petróleo. Entonces observamos cómo el cambio gradual que se produce en las relaciones internacionales te impulsa a ti a creer que, ojo, nosotros tenemos que estar atentos, no podemos lanzarnos por un despeñadero a lanzar propuestas y reflexiones sin conocer lo que hay detrás. El caso es que los países árabes son unos países que albergan grandes contradicciones. Contradicciones que se expresan en un deseo por modernizarse, pero también contradicciones que se expresan en un deseo de no hacerlo. En factores que promueven una democratización real al estilo occidental, por cierto, minoritarios,
pero una mayoría de población apegada a sus patrones culturales, civilizatorios, mezclados con lo político y con lo militar, lo que hace, por supuesto, que sea muy contradictoria esa relación. El caso es que el mundo musulmán, para no circunscribirlo solamente a los árabes, porque hay musulmanes que son turcos, otomanos, hay islámicos que son turcos, otomanos, repito, hay persas, como es el caso de Irán, que no son árabes, y está el caso de otros sectores, de otros factores, de otras poblaciones en el Asia, tocadas, sensibilizadas y motivadas por el Islam, como en África. Y en conclusión, nosotros podemos decir que hay aproximadamente 1.600 millones de musulmanes en el mundo, repartidos en el mundo, no solamente en el mundo árabe. Razón por la que te obliga a ti a ponderar la necesidad de interpretar el drama del Islam, del fundamentalismo islámico, desde una perspectiva política. Hemos dicho hasta el cansancio que tanto la diplomacia como la guerra son instrumentos de la política. No es que la política, no es que la diplomacia priva sobre la guerra o la guerra priva sobre la diplomacia. No, ambos dos son elementos, son instrumentos de la política. Hoy en día nos encontramos, pues, por supuesto, con que son 1.600 millones de musulmanes. Tenemos que hacer algo. Hay que ponderar una política hacia ese mundo, porque ese mundo es una realidad y están allí. No los podemos matar a todos, como dicen algunos, en una manera un tanto desesperada y molestos, pues, por lo que ocurrió en Francia, o lo que ocurrió en Rusia, o lo que ocurrió en Estados Unidos, y lo que va a seguir ocurriendo, por cuanto sabemos perfectamente que el mundo musulmán, esa versión, ese epítome de ese grupo tan radicalizado que se bautiza como el yihad, hijos de la guerra en este caso, seguirán promoviendo formas violentas, como dicen ellos, para bajarle la cabeza al mundo occidental. Estamos en presencia de un choque de dos visiones del mundo, de dos civilizaciones, razón por la cual repito que el presidente Hollande, lo comprendo en su, digamos, en su actitud desesperada y compungido, se expresó en esos términos, obviando esa realidad. Hay que ponderar las acciones, pero políticamente, porque hay que preguntarse hay que hacerse un conjunto de preguntas. ¿Quién le compra ese petróleo que tiene el Estado Islámico, es decir, el ISIS? ¿Cuáles son los bancos que guardan el dinero del ISIS con ellos que ellos compran las armas? ¿Quién le da las armas al ISIS? Son factores que están allí y que, por cierto, el presidente Putin hace 2 días, de una manera un tanto, digamos, osada, valiente y audaz, señaló ante todo el grupo del G20, vamos a ser sinceros, dijo, aquí hay gobiernos que estimulan y que ayudan al ISIS, que le dan dinero y que estimulan y que le dan recursos al ISIS. Así que vamos a quitarnos la careta. Y viene a cuento una anécdota con el propio presidente Putin, quien en una conversación hace 2 años, como se dice en italiano, si non è vero è bene trovato, es decir, que viniese, aparentemente vino el rey Faisal de Arabia Saudita a Moscú y le propuso en una conversación muy privada a Putin que, bueno, que quería construir y quería contar con su beneplácito, construir una mezquita en Moscú con dinero de Arabia Saudita, con recursos de Arabia Saudita y que iba a quedar para Moscú, a lo que Putin le dijo, con mucho gusto, ¿cómo no? Con una condición, que hagamos también una iglesia ortodoxa en Riad, en Arabia Saudita, cuestión que el rey Faisal se negó porque dice, eso no puede ser. Entonces Putin le preguntó, ¿por qué no puede ser? Porque su religión es distinta a la mía, es que la suya también es distinta a la mía y a la de nuestro país. Se acabó la conversación. Putin con ello mostró el deseo de un gobernante para cambiar las reglas de juego, ser sinceros, ser abiertos. Cosa que los Estados Unidos, con Obama a la cabeza, y Francia incluso, Inglaterra, están conscientes de la necesidad de ponderar
las relaciones con el mundo islámico en términos políticos, no solamente bélicos, como piden todo el mundo o algunos por allí. Hay que ponderar la realidad en términos para evitarle mayor catástrofe a la humanidad. Hasta una próxima oportunidad, queridos amigos. Muchas gracias.